Hola, hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Soy Jorge García, mi esposa Brenda desde Monterrey, Nuevo León, México, transmitiendo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de 4 tipos de liderazgo. Así que si tú ya viste nuestros 3 capítulos anteriores, pues bueno, esta va a ser la parte donde vamos a recapitular todo y vamos a poderlo desmenuzar y poder entender cuál es cuál. Y si tú no lo has visto, de cualquier forma, velo y pronto te puedes ir rápidamente a revisar los anteriores para que puedas entender el contexto de este capítulo del día de hoy. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Sabemos que es domingo, domingo de flojerita, domingo que queremos estar en casa. Sin embargo, felicidades por estar conectado esta noche. Eso habla muy bien de ti, de esta parte donde dices, bueno, yo me quiero capacitar, yo quiero saber de qué hablan Jorge y Brenda, qué es lo que han visto en estos domingos. Así que bienvenido a este domingo de liderazgo basado en el libro más vendido de todos los tiempos, que es la Biblia. Y como ya hemos estado platicando en los domingos pasados, hemos estado hablando de los personajes que este gran libro nos muestra. Y bueno, para recapitular y poder entrar un poquito en contexto para todas aquellas personas que tal vez no hayan visto los capítulos anteriores, pero si tú estás conectado el día de hoy, te vamos a poner en contexto de lo que hemos visto. Bueno, hemos estado hablando principalmente, o bueno, más bien el primer personaje de este estudio fue Adán. Adán y Eva, pero específicamente voy a hablar de Adán. Y si recordamos, bueno, Adán fue el primer hombre en el jardín del Edén. Dios creó todo nuestro planeta hermoso, los cielos, la tierra, el día, la noche, lo que hoy vemos, los árboles, los frutos, los animales, todo lo que hoy en día vemos y con los que tenemos un contacto. Sin embargo, Dios también creó al hombre y a la mujer y creó a Adán a su imagen y semejanza, dice la Biblia. Pero también Adán le dio algo y le dio poderío. Le dijo que va a reinar sobre todo lo que existe en la tierra. Le dijo, tú reinarás sobre los animales que vuelan, sobre los animales que se arrastran, sobre los animales de 4 patas, sobre los animales del mar, sobre todo animal. Y le dio esa promesa de que iba a reinar. Sin embargo, si recuerdas, Adán pecó, es decir, comió del fruto que no debía comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahí todas esas, digamos, promesas que había sobre él, todo eso que él había ganado por el simple hecho de que Dios lo había creado a imagen y semejanza, Adán lo perdió. Quiere decir que Dios le dio un liderazgo, sin embargo, fue un liderazgo que Adán desechó. Dijo, esto no es para mí, yo voy a pecar, voy a hacer lo que no es correcto, y perdió ese gran liderazgo que Dios le había dado. Y luego vamos a hablar o hablamos de Noé. Noé es un hombre, si tú lo recuerdas y estuviste aquí, grande de edad, es decir, era un hombre cuando ya tenía muchos años, cuando Dios también le dio una instrucción y le dijo, Adán, te voy a dar Noé, ciertas indicaciones para que vayas y hagas una arca, que es el arca de Noé. Ahí yo te voy a decir cuáles son esas instrucciones precisas para que esa arca esté perfecta. Y entonces le dijo, el arca debe de medir tantos metros de largo, tanto de ancho, tanto de altura, qué es lo que iba a ver, los pisos que iba a haber adentro del arca, y también le instruyó acerca de qué iba a ir adentro del arca. Es decir, le dijo que iba a haber animales en pareja, macho y hembra, de todas las especies, y que los iba a acomodar de cierta forma. Y Noé, a pesar de que era un hombre ya de edad avanzada, no era un hombre jovencito, sino que ya era un hombre de edad avanzada, dijo, tomo este liderazgo en mis manos, tomo esta promesa que Dios me está dando, voy a tomar el liderazgo y voy a seguir ese sistema que Dios me está dando en las manos y lo voy a cumplir al pie de la letra. Algo importante de Noé y del liderazgo de Noé
es que cuando Dios le dio la instrucción, ese sistema que Dios ya tenía, Noé no dijo, bueno, en lugar de hacer el paso 1, como Dios me está diciendo, voy a hacer el paso 3 o voy a hacer el paso 30 primero antes del 8, porque a mí me conviene más, porque creo que es mejor. No, Noé tomó el liderazgo y dijo, voy a seguir el sistema tal como Dios me lo está dando. Algo también importante de Noé, antes de pasar al siguiente personaje, es que Noé tardó más de 100 años construyendo esa arca. Y en aquel tiempo, si tú te acuerdas, no llovía. Esa arca Dios le dijo que la construyera porque iba a llegar un diluvio. Sin embargo, nunca había caído agua del cielo. Y la gente a su alrededor, ¿qué crees que pasaba con Noé? Se burlaba de él seguramente al ver construir esa arca, porque les decía, vamos a prepararnos porque viene un diluvio. Y Noé tuvo otra cualidad importante, que fue perseverante a pesar de las críticas. Ahora vamos a seguir con Abraham. Ya hablamos de Abraham y Abraham tenía una fe inquebrantable. Abraham es el llamado padre de todos, porque de Abraham es que descendemos todos y cada uno de nosotros. Dios le dio una promesa a Abraham de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, de todos esos, que si tú veías a las estrellas, o si tú hoy volteas a ver a las estrellas y te das cuenta que son millones y millones, bueno, así va a ser la descendencia de Abraham. Sin embargo, había algo importante. Abraham también ya era un hombre de edad y Abraham no podía tener hijos porque su esposa Sara era estéril. Así que imagínate la fe tan grande de Abraham de decir, ¿cómo es que de mí va a nacer todo lo que la descendencia del mundo si mi esposa es estéril? Nunca he tenido hijos y yo ya tengo prácticamente 100 años. ¿Cómo es que va a ocurrir? Sin embargo, Adán se aferró a esa promesa que Dios le estaba dando y tuvo la fe necesaria para que ocurriera exactamente como Dios le había dicho. Así que ya hablamos de esos 3 personajes y esta noche vamos a hablar de un cuarto personaje que es ese hijo de Abraham que Dios le prometió y que Dios le cumplió, y su nombre es Isaac. Y bueno, ¿qué parte es esencial entender de Isaac? La primera es que es, sí, una persona que era muy importante para Abraham porque ese fue ese hijo deseado y prometido. Cabe aclarar que Abraham llegó a tener más hijos, pero el prometido por Dios como tal era él, Isaac. Y si recuerdas, dentro del capítulo anterior estuvimos hablando de cómo Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Y cuando hablamos de esto, hacíamos la observación de que en ese momento Isaac ya era un muchacho, no era un niño de brazos el cual podía ser sacrificado sin que pusiera mayor resistencia. Cabe aclarar que en esos tiempos era común que la gente sacrificara a sus propios hijos ante los dioses. Los pasaba por fuego, así se le llamaba, es decir, los echaban a una hoguera. Bueno, eran costumbres de ese momento. Por lo tanto, cuando a Abraham se le hace esa petición por parte de Dios, créeme, por más doloroso que hubiese sido, no era algo que le pudiera extrañar, porque él entendía que era la forma en cómo los demás veneraban a sus dioses. Y él dijo, bueno, me duele porque era lo que yo tanto deseaba, pero voy a obedecer, y estaba dispuesto a hacerlo. Sin embargo, lo más importante de este relato, más bien del día de hoy en nuestro capítulo, es entender cómo ese muchacho Isaac, que tenía la suficiente edad como para cargar la leña, definitivamente también tenía la suficiente edad para correr más rápido que su papá cuando él ya tenía más de 120 y tantos años. Pero él se mantuvo ahí y él obedeció a las indicaciones de su padre. Ponte a pensar esto. Si bien es difícil pensar como a ti mismo, como alguien que vas a matar a su propio hijo por
por seguir una voz que escuchas, porque en ningún momento se dice ahí en la Biblia que Dios físicamente llegó y él lo pudo ver y le pudo entender que eran las indicaciones claras. No, simplemente le dijo, como muchas veces nosotros podemos llegar a creer que Dios nos dice las cosas y no necesariamente son por medios audibles o visibles, sino que dime, si tú estuvieras en esa misma situación, ¿cuántas veces no hubieras pensado que estabas loco antes de acceder a hacer algo como eso? Sacrificar lo que más querías. Pero ahora, hablando de Isaac, piensa, si tú fueras Isaac, ¿cómo debías de haber sido tú para poder someterte ante la autoridad de tu padre que te está diciendo, hoy es tu último día porque estoy siguiendo una voz o lo que yo creo que es correcto? Yo no sé cuál de las dos cosas es más difícil. Tú serás el juez de eso mismo. Pero lo que te quiero decir es que Isaac tenía esa peculiaridad. Y como tal, se dice que en Génesis 26, que cuando Isaac sembró sus cultivos, cosechó 100 veces más grano de lo que había plantado. Ponte a pensar el día de hoy, ¿cuántas veces has hecho algún emprendimiento? No nada más económico, sino alguna actividad o algún desarrollo que tú quieras hacer en la cual quieres que salga algo bueno desde tus hijos, desde tu familia o pareja, desde tus negocios, tus estudios. Y dime, ¿cuál ha sido la cosecha? ¿Ha sido 1 a 1? Es decir, el esfuerzo que hiciste fue recompensado a una proporción. ¿O cuántas veces ha sido que has sembrado uno y cosechas la mitad? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado en esas situaciones. Me atrevo a incluirme, en la cual cosechas 1 y recibes 0.5 o 0.10. Cosechas 100 y recibes 2. Y eso tiene una razón. Porque si tú estás viendo aquí, dice, él cosechó y recibió 100 veces más. Lo cual a él lo convirtió en una persona sumamente rica y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantas ovejas, ovejas y cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Los filisteos era un pueblo en quien él ya vivía. Y llegó a vivir ahí porque bueno, Dios ya le había dado la indicación a su padre que viviera en esa tierra donde él era un forastero. Y llegó a ser tan poderoso Isaac, por simplemente obedecer, que los filisteos, sin dañarlo, le dijeron, necesitamos que tú te vayas de aquí porque ya eres más fuerte que todos nosotros. Y ponte a pensar eso. ¿Cuándo ha llegado a ser el momento en que la gente te envidia porque llegaste a ser más grande, porque llegaste a ser más próspero, porque ya simplemente no cabes en ese estanque, eres un tiburón en una pecera? ¿Llegó ese momento? Si no llegó ese momento, nosotros tenemos que entender por qué. Son dos razones. Una, porque quizá todavía no es el día. O dos, es porque seguramente, o más bien, o porque, si es la segunda, es porque no estás siguiendo las indicaciones o ese plan de prosperidad que se ha venido dejando por las generaciones previas, las cuales pues te pueden abrir prosperidad si tú mismo empiezas a atesorar todos esos principios, toda esa sabiduría y la pones en práctica. Déjame decirte algo, tú y yo estamos bajo un sistema que ya ha sido establecido por alguien. De hecho, si me adelanto un poco, dentro de la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que ya todo está dicho o escrito de cierta forma. Y que lo que nosotros queremos muchas veces aportar no es algo nuevo, sino simplemente lo estamos sacando de algo. Pero lo estamos sacando de una fuente de bien o de mal. Y lo que te quiero decir en este caso específico de Isaac fue que fue una persona que pasó a la historia en la Biblia sin realmente crear mucho contenido original. ¿Qué te quiero decir con esto? Es decir, no inventó una forma de ver a Dios como Abraham, que es el padre del monoteísmo. Fue el que dijo, ya no vamos a seguir a miles de dioses, sino
solo uno solo. No fue el que creó un arca que salvó todas las especies humanas, de la especie humana y los animales, como en el caso de Noé. No fue ni siquiera como Adán, que fue el primero y que era el más único de todos. No, realmente Isaac empezó a cosechar las bendiciones que venían de generaciones simplemente por seguir y aferrarse a un legado, a una promesa. Y créeme, es en ocasiones muy complicado ser un líder que crea. Es decir, ser un líder que innova. A veces vamos a pensar como Steve Jobs, que creó Apple y que creó unas nuevas formas de cómo integrarse a la tecnología, cómo vivir con eso. Pero muchas veces es más complicado ser un líder que reconoce el valor de todas las plataformas que han venido dejando los antepasados y aferrarse a principios de verdad para poder dar una seguridad de continuidad de lo que se ha aprendido. Vamos a pensar en la misma Biblia. Ellos, en este caso, ni Adán, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac escribieron la Biblia. De hecho, se escribió muchísimos años después y fue simplemente a través del recuento o del relato de las que las generaciones iban dando fe de que eso es lo que había sucedido. Porque se iban unos pocos aferrando esas verdades y esos principios que venían detrás. Pero eso es muy difícil en muchas de las ocasiones. Y créeme, hoy creo que vivimos una de las mayores crisis de podernos aferrar a lo que es verdad y a los principios que han sido prósperos para muchos. De hecho, escuchamos mucho frases como, ay, no, es que lo que mis padres o mis abuelos vivieron ya está obsoleto, eso ya no funciona, eso ya no sigue. Sin embargo, eso es en cuanto a la vida o a nuestra vida cotidiana. Pero si hablamos de liderazgo, también escuchamos mucha gente en nuestra industria que nos quiere seguir las huellas que líderes hemos ido dejando por el simple hecho de que quieren hacer algo diferente. ¿Has escuchado la frase de el hilo negro ya fue inventado? Ya no hay que inventar el hilo negro. Precisamente esta es una prueba. Isaac era una prueba de que el hilo negro ya lo habían inventado. Él no tenía que inventar el hilo negro. Él simplemente tenía que continuar con un legado que sus antepasados, en este caso su padre, ya había creado. Pero algo importante en este legado es su obediencia. Abraham siempre fue obediente, tanto que déjame decirte algo, su padre fue quien le eligió a su esposa. Imagínate tanto en lo que él confiaba en su obediencia y sin embargo su padre le eligió a la esposa que Isaac. Sería de Isaac, a Isaac, le eligió a su esposa e Isaac tomó a esa mujer como esposa. Tanto era el legado o el llevar esa continuidad del padre que Isaac hizo exactamente lo que su padre había hecho. Y es que el relato de Isaac, hay muchas muestras que si tú tomas a Isaac y dices voy a decidir leer Isaac y voy a separar a Isaac, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que a Abraham le ocurrieron, le volvieron a ocurrir a Isaac. También Isaac, su esposa, era estéril, curiosamente, e Isaac volteó los ojos a Dios y dijo, Señor, y oró para tener hijos. Lo mismo había ocurrido con su padre. Qué chistoso es cuando alguien, qué lindo más bien, es cuando alguien decide seguir esas huellas de alguien más. Y yo te quiero invitar a que lo hagas. Porque en el liderazgo actualmente se ha perdido mucho el seguir un legado de alguien y empezar a reinventar o querer reinventar la rueda cuando la rueda ya fue inventada hace muchos años. Es bien importante que nosotros entendamos que eso es también un liderazgo. Y hoy vamos a hablar de 4 diferentes tipos de liderazgo para que puedas entender tú hoy en cuál estás. Nosotros sabemos que hemos transitado a través de muchos de ellos, bueno, seguramente a través de los 4 y probablemente tú también. Y es importante que entiendas que no necesariamente algunos de ellos son malos, sino que tienes que darte cuenta que están aportando el día de hoy a eso que quieres alcanzar. Y muchas veces
estamos utilizando un tipo de liderazgo equivocado, el cual no da frutos. Vamos a al siguiente slide y vamos a darnos cuenta que aquí está. Tenemos 4 tipos de liderazgo: Adán, Noé, Abraham e Isaac. Puse unas flechitas ahí que van dando una continuidad cronológica. Sí, primero fue Adán, después Noé, después Abraham y Isaac. Y obviamente hubo varias personas entre ellos que también existieron, pero no necesariamente están mencionadas aquí, una por cuestiones de tiempo y otra cosa porque de los creo que estas 4 figuras son las más representativas hasta el día de hoy. Déjame decirte que, como te habíamos dicho, vamos a tener 50 capítulos de este tipo de este estudio y te vas a dar cuenta que vamos a estar dando una especie de ciclo, yo creo que en los cuales se representa estos 4 tipos de liderazgo. Y déjame decirte que vemos, Brenda y yo, ciertas características en ellos que queremos compartir. No son las únicas, pero creo que es algo que se puede ver muy evidentemente. Y te quiero hablar del primero. Te quiero hablar de Adán. Es un liderazgo el cual yo podría considerar que es un liderazgo de talento. Te voy a dar mi experiencia. Yo te puedo compartir que no me considero una persona talentosa en lo absoluto. De hecho, puedo identificar eso y las debilidades porque, gracias a Dios, creo yo, no fui una persona talentosa. Fui una persona a la cual soy pequeño de tamaño. Me metieron a la escuela muy pequeño. Mi mamá, de hecho por ahí andaba mi mamá, sí. Y es conectada. Y desde los 2 años yo ya estaba en la escuela, cosa que no era muy común en ese entonces. De hecho no me querían aceptar en la escuela, pero mi mamá presionó tanto y afortunadamente pasé los exámenes que ahí estuve. Y eso, ante el concepto social, siempre estuve en desventaja. Por lo tanto, siempre tuve que aprender a abrirme camino. Y lo que muchos obtienen a través de talento, es decir, a través de dones que se les van entregando, otros tenemos que aprenderlo a través de la adquisición de habilidades. Y aquí es donde quiero hablar específicamente de Adán. Y te quiero decir por qué yo en lo personal no me gusta este tipo de talento. Este tipo de liderazgo. El liderazgo de talento es aquel que es generado por alguien que simplemente se le da. Vamos a pensar, se le da hablar. Y créeme, yo al principio ya era fatal. Yo no sé si hoy soy bueno, pero por lo menos estoy aquí dando una presentación. Y era fatal. De hecho, la gente me diagnosticaron una vez con dislalia, que es la incapacidad de hablar fluidamente porque cruza las palabras, un problema neurológico. No sé si eso sea cierto o no, pero vaya, eso a mí no se me dio. Y sin embargo, hoy estoy ejerciendo una acción de estar capacitando. A Adán se le entregó todo. Se le puso todo el paraíso a su disposición. Se le dio la capacidad de nombrar a los animales, se le dio la capacidad de gobernar ante ellos, se le dio una esposa, se le dio absolutamente todo. También una indicación que tú sabes que no siguió, porque lamentablemente cuando a una persona se le entrega mucho, en ocasiones no logra generar algo indispensable para el liderazgo sostenible. Y ese se requiere un carácter y es la capacidad de mantenerte ante los principios que tú estableces o entiendes como correctos para lograr ese objetivo que tú quieres lograr. En ese momento, Adán sabía que su objetivo debería ser agradar a Dios, pero no tenía el carácter y de pronto le pusieron a Eva, la mujer que él tanto anhelaba, y le pusieron un alimento que era que lo sedujo, tanto ella como él, y él simplemente cedió. Bueno, esos talentos, aun y cuando son cosas que Dios te puede dar, pueden ser algo que pueden ser utilizados para llevarte muy lejos o totalmente para destruirte, porque nunca llegas a entender lo necesario que es no depender de ellos, sino de empezar a forjar las habilidades que requieres para sostenerte como líder. Ese es el liderazgo que podemos ver en Adán. Y si bien Adán fue creado como a semejanza, imagen y semejanza de Dios, y nosotros buscamos como humanidad poder llegar a
adquirir esa naturaleza que él perdió. Bueno, él simplemente dejó ir soltó el balón y dejó ir el gol simplemente por creer que todo se trataba de lo que se le había dado y no de lo que él tenía que empezar a construir en sí. Y ahora vemos a Noé, y la cualidad que vemos en Noé es perseverancia. Y en nuestro negocio hoy en día, cualquier tipo de negocio, redes de mercadeo, un negocio tradicional, si tú eres empleado, la perseverancia es algo que te va a llevar para triunfar. Cuando tú eres perseverante y vas haciendo tus actividades todos los días sin quejarte, es decir, yo voy a seguir a pesar de la adversidad, yo voy a seguir a pesar de la crítica, yo voy a seguir a pesar de que mi familia no me apoye, yo voy a seguir a pesar de estar solo, porque escucho tantos líderes que dicen, es que yo estoy solito en mi ciudad, mi líder no está conmigo, no hay quien me enseñe, y entonces empiezan a escuchar esa voz interior que termina matando esos sueños, y entonces dejan de ser perseverantes. ¿Cuál es la característica de Noé? Como yo te decía, Noé, Dios le dio la instrucción de crear un arca. Y te pongo el contexto nuevamente. Era un lugar donde jamás había llovido. La gente no sabía qué era eso. De hecho, las plantas se regaban dice la Biblia que como un vapor que salía del subsuelo. No era un vapor que estaba acá en el aire, porque acá en el aire pues posiblemente se podrían haber creado gotas que cayeran del cielo. No, era un vapor que salía del subsuelo y nunca había llovido. Y a Noé se le dio la instrucción de construir un arca aun y cuando jamás había llovido en la tierra. ¿Y qué dijo Noé? Ok, voy a hacer lo que Dios me dice, pero algo importante es que todo alrededor de Noé, no creo, no lo dice tal cual la Biblia, pero si lo pensamos hoy en día y tú hoy en día te pones a construir algo que la gente no está viendo, que sucede mucho en nuestro negocio, que a veces la gente llega y te dice, oye, pero ¿cuánto estás ganando? Y tal vez tú vas avanzando y no has ganado al principio nada, pero la gente, esa vocecita que viene y te dice, oye, pero no has ganado ni un peso, oye, pero yo no veo que avances, oye, pero ¿para qué haces eso? Mejor ponte a hacer otra cosa, algo que sí te dé. Bueno, Noé fue perseverante aún en esas circunstancias. Y la pregunta es, ¿hoy estás siendo perseverante? ¿Hoy estás callando esas voces a tu alrededor como lo hizo Noé? Porque esta cualidad sí es digna de que cada uno la tomemos y la hagamos propia. Noé vino a cambiar en lo que Adán se equivocó. Noé dijo, voy a tomar este liderazgo que Dios me está dando. Y voy a tomar y voy a ser perseverante aun y cuando yo no estoy viendo que caiga lluvia. Así que hoy, tú que no estás viendo tal vez todavía los frutos de tu negocio, llover del cielo, ¿estás manteniéndote perseverante en tu negocio hoy en día? Porque si no lo estás haciendo, es momento de que te pongas a pensar y digas, ¿qué es lo que tengo que hacer para avanzar como lo hizo Noé? Y ahora vamos al tercer personaje, que es Abraham y su gran fe. Y la característica más importante definitivamente de Abraham es la fe. En este libro, que es del cual estamos hablando, la Biblia, se define la fe como la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y tenemos que entender esa última parte de lo que no se ve. Bueno, si en este caso Noé estaba haciendo un arca para un aguacerón que iba a llegar, él no veía el agua. Y sin embargo, por 127 años, si mal no recuerdo, estuvo haciendo eso. También llega la promesa, en este caso, de Abraham. A Abraham se le dijo, vas a ser el padre de una gran nación. Y en ese momento él no tenía hijos. Pero no solamente no tenía hijos, sino que cuando lo tuvo, que iba a ser ese hijo, que era la respuesta a la promesa, fue capaz de sacrificarlo. Esa fe es lo que las personas que hacen una gran diferencia en el mundo son lo que los separa a uno de los otros. Porque volvemos a lo mismo. Si yo te puedo dar
da una instrucción y tú la sigues, perdón, tiene gran valor. Muchísimo valor porque estás creando cimientos para un nuevo avance dentro de la historia, de la sociedad, de tu familia, etc. Si tú estás obedeciendo, estás creando cimientos. Eso es sumamente bueno, como ya lo vimos. Pero también hay momentos en los cuales tú debes dejar esos cimientos para aventurarte a algo nuevo y empezar a construir. Ese fue el caso de Abraham. Recuerda, en el principio del relato de Abraham, Dios le dice a Abraham: deja a tu padre y madre y tu parentela y ve hacia el lugar donde yo te indicaré. Bueno, en ese entonces no había GPS, no había aviones. Viajar no era cosa sencilla. Muchos que viajaban sabían que estaban exponiendo su propia vida por aquellos que los iban a robar. Bueno, él salió de ese lugar con una mujer que era sumamente bella, que era su esposa. Y hablo y menciono esto porque en repetidas ocasiones se habla de esta situación con Sara, su esposa, y cómo él estuvo en momentos donde arriesgó su propia vida porque ellos, los demás, al ver a Sara tan bella, él era propenso a que lo mataran para quedarse con Sara. Y bueno, sin embargo, a pesar de todo eso, salió y fue una persona que empezó a crear esos cambios seguido por la fe. Esa fe que lo llevaba al lugar donde él no sabía dónde era, para crear unas naciones que él no sabía ni por dónde, porque ya veía que su esposa era estéril. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender que aún, repito, cuando en ocasiones lo importante es consolidar, no podemos nosotros tener un resultado, sino también avanzamos. Déjame decirte algo que es sumamente importante dentro de cómo operamos como seres humanos. Nosotros tenemos diferentes necesidades que están integradas en nuestra forma, llamemos nuestra alma, que esto tiene que ver con cuestiones emocionales. Por un lado, necesitamos tener seguridad. Y eso es normal. De hecho, por eso se llama la zona de confort, que es ese espacio mental y también físico que vamos nosotros, mental, físico y emocional, que vamos creando para poder encontrarnos en un lugar donde podamos operar fácilmente. ¿Sí? Imagínate, muchos dicen, bueno, es que quiero tener una casa, quiero tener una relación probablemente estable y quiero tener un trabajo seguro. ¿Sí? Vamos a pensar en esos tres conceptos, ¿ok? ¿Qué dije? Casa, pareja estable y un trabajo seguro. Todo eso da un sentido de sentirte que puedes avanzar por tu vida sin mayores preocupaciones, y eso es lo que va constituyendo tu zona de confort. Y por mucho tiempo hemos sido programados así, o darle una gran importancia, pero de forma contraria o paradójica existe también otra necesidad importante en el ser humano, la cual es esa necesidad creativa o de diversidad. Malamente usada, esa necesidad nos lleva a muchas personas a estar, dentro de la parte menos dañina, a estar queriendo reinventar el hilo negro. Es que no, aquí tengo una nueva fórmula, un nuevo sistema para hacer lo mismo. ¿Sí cuesta lo mismo? Sí. ¿Tiene el mismo resultado? Sí. ¿Gastaste tiempo en hacerlo? Sí. Entonces, ¿para qué le hiciste? ¿Sí? Esas son cosas improductivas. Pero también nos puede llevar a situaciones que son todavía más dañinas, como por ejemplo, andarnos inventando enfermedades, andarnos involucrando en relaciones tóxicas, estar utilizando drogas para sentirnos extasiados, alcohol para salirnos de ese estado de aburrimiento, o malgastar el dinero en juego o en viajes vanos. Todo eso, utilizado de forma equivocada, son medios para poder saciar nuestra necesidad de diversidad, nuestra necesidad creativa. Y créeme, no tiene en lo absoluto algo negativo esa necesidad creativa. Lo pudimos ver en este caso con Abraham. Fue una persona sumamente creativa, es decir, diseñó y aportó cosas nuevas al mundo. Todo mundo en ese entonces
adoraba múltiples dioses, pero él dijo, no, vamos a voltear todos a ver un solo Dios. Y son muchas de las formas en cómo Abraham rompió con todos los paradigmas de ese tiempo. Y era momento de hacerlo, era necesario. Pero una vez que hay una ruptura de paradigmas y que las cosas se ponen tan diversas, bueno, llega un momento o una siguiente etapa que para avanzar necesitamos estabilidad, necesitamos consolidar, necesitamos reflexionar y decir, ¿a ese lugar al que nos hemos ido es correcto o tenemos que regresar? Y eso es lo que adecuadamente pudo hacer Isaac. Y es que como ya hablamos, Isaac quiso continuar con el legado de Abraham. Esa creatividad de Abraham ya generaba cosas en el mundo y sin embargo Isaac dijo, yo no voy a crear más, sino voy a continuar con algo que mi padre ya realizó. Y es como dice Jorge, es como regresar, tomar lo bueno que alguien más ya hizo y ponerlo en práctica en tu vida, en tu negocio, en el lugar en el que tú quieras ponerlo. Y eso fue lo que hizo Isaac. Isaac dijo, voy a tomar lo que mi padre ya creó y voy a traerlo a mi vida y voy a seguir con ese legado que mi padre ya creó o ya tuvo la oportunidad de vivir. Y eso Isaac lo hizo y desde el momento de su nacimiento estaba previsto esto. Dios le dijo a Abraham que al darle a Isaac iba a multiplicar todo lo que había en él, así que la promesa ya estaba dada. Solo que Isaac tenía que ser obediente. Y Isaac fue obediente, tanto que cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Isaac fue obediente y le dijo a su padre, ok, vamos para allá al monte donde tú me estás llevando y vamos a hacer el sacrificio ese que Dios, nuestro Dios, nos está diciendo. Hubo un momento en que Isaac le dijo a su padre, le dijo, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar o el becerro que vamos a sacrificar, el animalito? Y su padre le dijo, Dios va a proveer. Sin embargo, Isaac sabía que no había ningún animalito, solamente estaban él y su padre subiendo por ese lugar, ese monte, para hacer el sacrificio a Dios. Así que desde ese momento Isaac sabía que tenía que seguir con esa obediencia para que ese legado que su padre había dejado fuera puesto en él y entonces su vida fuera prosperada. Hoy en día, como les decíamos al principio, mucha gente quiere inventar algo cuando eso ya fue inventado. Y solo es cuestión de que tú lo tomes en tus manos y digas, lo voy a llevar a cabo, lo voy a hacer también mío, para entonces que caiga la bendición sobre mí. Si hoy en día tu líder, tu mentor, ya caminó sobre un principio y hacia un lugar específico, ya consiguió aquello, entonces ¿por qué tú quieres desviarte e irte por otro camino cuando el camino de tu mentor ya se trazó? Eso fue lo que hizo Isaac, seguir el camino de su padre porque la bendición estaba ahí. Hoy en día tenemos como líderes que tomar el camino que nuestros mentores ya trazaron para entonces llegar a ese lugar el cual tú y yo queremos estar. Jorge y yo considero honestamente que hemos sido obedientes. Hemos seguido aquel legado que han dejado nuestros líderes. Yo te puedo nombrar grandes líderes que tú tal vez conoces en esta industria sobre todo, como es el señor Larry Raskin, Art Napolitano, que son hombres que a través de nuestro negocio de marketing multinivel ya dejaron un camino, un legado y que nosotros lo hemos hecho nuestro. Nosotros no decimos, no, lo que hizo Larry no está bien, mejor vamos a hacer otra cosa. Bueno, Isaac no pensó así. Isaac tomó el legado de su padre, lo hizo propio y ¿sabes una cosa? Tuvo una vida de gran bendición. Tanto que tuvo a su esposa, única esposa, porque en aquel tiempo, ¿sabes algo? Los hombres podían tener varias esposas.
Sin embargo, Isaac tuvo esa esposa con la cual fue feliz. Su esposa era estéril y sin embargo Dios, por seguir eso que su padre le había enseñado, que es amar a un solo Dios, y él lo hizo parte de su vida, Isaac fue bendecido a través de el darle hijos con una esposa también que era estéril. Isaac fue prosperado en todos sus bienes tan solo por seguir el legado de su padre. Te digo otra cosa, Isaac nunca salió de la tierra donde su padre lo había puesto. Y eso es algo muy, muy curioso, porque la gente de aquel tiempo salía a otras tierras. Y sin embargo, Isaac se mantuvo ahí, donde su padre le había dicho, y ahí fue prosperado, tan solo por seguir un legado y por seguir la mentoría de alguien que ya había hecho bien las cosas. ¿Qué te queremos decir con esto? Y sobre todo con esta flecha que de Isaac va hacia Adán. Que todo llega a crearse en un ciclo continuo donde podemos estar creando y consolidando, creando y consolidando. En la humanidad, repito, nosotros como seres humanos buscamos llegar a esa posición original que tenía Adán. Hacia allá vamos, ese es nuestro objetivo como seres humanos. Pero siempre que podamos nosotros ir avanzando, podemos irnos dirigiendo a ese lugar. ¿Y cómo avanzamos? Repito, damos un paso de creatividad y otro paso de consolidación, posteriormente una de creatividad y consolidación. Déjame decirte cómo funciona el mundo y cómo nosotros tenemos que entender que así funciona para que podamos operar correctamente, que tú puedas operar desde un punto de vista como líder, en donde tú estás entregando lo que hace falta. Mira, lamentablemente sabemos que la naturaleza del ser humano, la naturaleza caída, no es de liderazgo. La naturaleza original era de liderazgo. Pero la naturaleza caída es de borregos. De estar haciendo todo lo que los demás hacen. Y entonces, si todo el mundo está buscando consolidar y todo consolidan y se van creando un espacio de círculo de confort tan pequeño donde todo el mundo se empieza a asfixiar, la mayoría de la gente va para allá. Y en ese momento, ¿qué se necesita? Se necesita una renovación, se necesita un cambio, se necesita que alguien empiece a ser creativo, se necesita que empecemos a generar nuevas formas. Y después llega un momento en donde unos empiezan a generar tanto movimiento en esas nuevas formas creativas y ahora resulta que todo mundo necesita ser creativo y diferente. El día de hoy, estamos enfrentando a una situación tan crítica en esas transiciones tan radicales de la extrema de la conservaduría, del conservacionismo. No. De lo conservador. Exacto. De lo conservador radical que podemos haber tenido, ¿sí? Hoy estamos como humanidad yéndonos al otro extremo. Uh-huh. Pero literal, en vez de ser como un líder, entendiendo qué es lo que se necesita entregar, no, van como borregos creyendo ser líderes y se van hasta el otro lado de la balanza, desbalanceando el mundo y poniéndole un estrés y una dificultad realmente de generar un valor. Tú sabes, el día de hoy nos enfrentamos ante 1000 cosas que no son productivas. No nada más estoy hablando del negocio en el que tú puedas estar, sino en todos los ámbitos de la vida, donde ser diferente parece que soy lo de valor, donde ahora si yo me creo que soy un perro, pues entonces debo de ser un perro. Wow. ¿Sabes a lo que me refiero? Y no quiero meterme en ese tema porque ese no es el punto. El punto es que no se trata de ser extremadamente conservadores que no cambio y por lo tanto no me puedo abrir a las nuevas formas necesarias de este mundo de crear un dinero o de generar una economía, pero tampoco puedo pensar que el estar cambiando el status quo es la forma de poder crear valor. Dice dentro de esta Biblia que estamos platicando que estrecho es el camino
Es decir, es así, derechito, ni para allá ni para acá. Pero que no es a través de nuestro propio criterio que vamos a tener éxito ni ser bendecidos, sino a través de ciertos principios establecidos en los cuales vamos a ir conociendo a lo largo de todo este estudio y podemos entender que al aplicarlos en el momento correcto, como lo hizo Isaac, ¡pum!, vamos a ser bendecidos. Y cuando tengamos que ser creativos y que tengamos que crear nuevas formas, como lo hizo Abraham, ¡pum!, vamos a tener que vamos a ser también bendecidos. Porque no existe una fórmula que funcione en todos los casos, sino principios que esos son inamovibles, que te van a ir dictaminando qué es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Así que te quiero preguntar, tú el día de hoy, ¿qué tipo de líder estás siendo? Eso pensando que estás siendo un líder. Y si es ese líder el que estás siendo, dime, ¿realmente es un liderazgo que el día de hoy está aportando para llevarte a ti, a tu familia y a todos aquí a un mejor lugar? Y queremos dejarles una tarea, porque bueno, obviamente hemos estado hablando de reflexionar, de que cuando acabe el estudio tú pienses lo que te acaba de decir Jorge, si realmente has sido ese líder que está aportando a tu comunidad, a tu familia, a la gente que trabaja contigo, a tu equipo de trabajo, si tú tienes un equipo hoy en día. Pero sin embargo, queremos dejarles una tarea después de ver a estos 4 personajes y ver cada una de las cualidades que nosotros sacamos como prioritarias. Sin embargo, tal vez tú has visto otras cualidades en cada uno de ellos. Y nos encantaría que te pusieras a pensar en esas cualidades de cada uno y nos dijeras cuál ha sido una historia que tú has vivido, no creada por tu mente, sino que tú hayas vivido, en la cual hayas aplicado una de estas cualidades. Puede ser talento como Adán, no importa, tal vez el talento para ti es importante y si tú has aplicado el talento en ti, danos esa historia, platícanos y cuéntala. O si tal vez tú has sido obediente en algún momento de tu vida, perseverante, si has tenido fe, si has seguido con la continuidad de un legado, si tú has tenido una de estas cualidades de cada uno de los personajes y tienes una historia que contarnos, queremos dejarte de tarea, o más bien que nos platiques esa historia, que nos la hagas llegar y que las vamos a estar recibiendo de aquí al martes en la noche, hasta medianoche, puedes mandándonos, digamos que el cierre es el martes a las 12 de la noche, y te queremos pedir que nos la envíes vía Instagram. Si tú no nos sigues en Instagram, tienes que seguirnos. Estamos como Jorge y Brenda García, @Jorge y Brenda García, y lo va a poner Jorge, ahí está, síguenos en Instagram, porque a través de Instagram es que vamos a estar recibiendo esas historias. Por mensaje privado, haznos llegar esta historia, no queremos una historia muy larga, que sea breve, porque nosotros la mejor historia en la cual se haya empleado una o varias de estas cualidades la vamos a mostrar en este Facebook Live el próximo domingo. Así que si tú nos quieres contar una de esas historias, las vamos a estar recibiendo, te repito, de ahorita al martes a las 12 de la noche. Bueno, con esto nosotros vamos a poder cerrar este cuarto capítulo, donde vamos a poder entender estos ciclos que tiene el mundo, esos ciclos que tiene el mundo o la historia del mundo, pero que se representa también en los ciclos en los cuales tú vas a estar viviendo cada una de las etapas de tu vida. Y esta tarea que te está dejando Brenda, también yo creo que la podemos extender ante aquellas situaciones en las cuales te has dado cuenta que no has adoptado un tipo de liderazgo y por lo tanto te ha dado un resultado negativo. Sí. Porque si tú estás el día de hoy y te has mantenido en un liderazgo, repito, suponiendo que estás siendo líder, porque probablemente ni siquiera un liderazgo estás adoptando, pero suponiendo que te estás manteniendo en una sola postura, pues no nos sorprendería el podernos dar cuenta que tu vida no ha avanzado de la forma en que tú esperarías. Necesitas estar teniendo esa capacidad de ir adoptando
las características, las habilidades de carácter necesarios para empezar a consolidar y crear. Consolidar y crear tal y como lo hicieron cada una de las personas que vimos aquí, y que vamos a estar estudiando diferentes personajes conforme vamos avanzando. Así que bueno, te damos las gracias por estar conectado esta noche, domingo. Muy, muy lindo que la pasamos el día de hoy, Jorge y yo. Fuimos a la iglesia, te compartimos, estuvimos comiendo con la familia y concluimos con una historia más de nuestra maravillosa Biblia, el cual para nosotros es de bendición podérselas compartir a cada uno de ustedes. El día que iniciamos este estudio les dijimos que Jorge y yo, nuestra vida estaba basada totalmente en la palabra de Dios, que creemos que esta es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y nos ha dado la oportunidad de vivir un gran matrimonio, de ser los padres que realmente somos hoy en día, los líderes que hoy somos hoy en día, y es por eso que nosotros les compartimos cada domingo para ver si hay algo aquí que sea bueno para ti. Así que muy buenas noches, Dios te bendiga, bendecimos tu semana y nos vemos el próximo domingo. Bye bye. Bye.